Vamos a leer en el libro de Génesis. Saludamos también a las personas que se unan a nosotros a través de los medios. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis. Y me gusta que ya colocaron el tema. Diga conmigo. Vamos a decir, regresa a Betel. Diga, regresa. Diga, regresa. Diga conmigo, regresa a Betel. Diga conmigo, vuelve a Betel. Ok. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 35, del 1 al 3. ¿Cuántos van a recibir esta palabra? Amén. Yo pido al Señor que Dios ponga en ti, ¿verdad? Ese deseo de poder recibir esta palabra en tu corazón. Que nada te distraiga. Vamos a leer, dice, lea conmigo, dijo Dios a Jacob. Diga, dijo Dios a Jacob. Amén. Dios le habló a Jacob y le dijo, levántate. Diga, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino en que he andado. Versículo 6, continúo. Voy a saltarme hasta el versículo 6. Dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Versículo 6. Y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y en este día yo quería compartirles sobre la necesidad apremiante que tenemos, hermano, de regresar, de volver, de revisitar aquellos lugares, aquellas experiencias que un día marcaron nuestras vidas, que cambiaron nuestra historia. Yo sé que todos tenemos quizás recuerdos amargos, dolorosos, pero también tenemos momentos de éxito, de victoria, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Pero me llama la atención cómo Dios le dice al patriarca Jacob, le dice, tienes que levantarte y regresa a Betel, porque Dios le dice, vuelve a Betel, regresa a ese sitio, ¿verdad? Porque habían pasado ya cerca de 20 años que Jacob ahora se de conflicto con su suegro. Usted sabe que su suegro lo estaba estafando, lo explotaba, nunca le pagó ningún salario, le estaba robando. Es decir, y Jacob también estaba pasando momentos muy duros en ese momento. Pero el Señor le dice, regresa a Betel. Entonces todos tenemos en nuestra vida un Betel. En aquella época, cuando habían experiencias así de este tipo, donde habían encuentros con Dios que podían ser como impactantes, ¿verdad? Que podían dejar en ti una impresión que jamás olvidarías. Porque todos tenemos experiencias cuando vinimos al Señor. Voy a traer quizás un recuerdo quizás de cuando tú te convertiste al Señor, que te tiraste quizás al suelo llorando, le pediste perdón al Señor, fue algo glorioso, te sentiste cuando saliste de la iglesia como que ibas sobre nubes, te sentiste tan libre, decidiste servirle, entregarle toda tu vida al Señor. Pero en el camino quizás han pasado cosas que te fueron como apartando, apagando, se fue enfriando tu vida.
y ya no recuerdas todos esos momentos de que Dios te perdonó, te restauró, te levantó, te sanó. Dios mostró su misericordia, su amor hacia tu vida. Fueron encuentros inolvidables, pero que en el camino nosotros los hemos olvidado porque recordamos más las cosas malas que nos están pasando, pero no aquellos momentos gloriosos en que nosotros vimos la gloria de Dios y que eso cambió nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le dice a Jacob? ¿Y por qué Dios nos está diciendo a nosotros? Tienes que recordar, volver nuevamente a ese lugar. En el antiguo tiempo, cuando los judíos tenían experiencias con Dios, construían un altar erigían un monumento que era como: nunca me olvidaré de esto que pasó aquí en este lugar, porque eso fue un cambio en mi vida, eso cambió mi vida radicalmente. Entonces son cosas que nunca hay que olvidar en la vida. Hay que regresar nuevamente cuando te convertiste al Señor, cuando de verdad sentiste que la presencia de Dios y el amor de Dios vino sobre tu vida y se derramó sobre tu corazón, y que tú te sentías tan liberado, tan perdonado, tan amado por Dios, pero que en el camino te sientes como que si Dios ya te olvidó, se olvidó de las promesas que Él te dijo, y que ya ahora estás como desamparado, solo en este país. Entonces el Señor dice: regresa, ¿verdad? Ahí a ese lugar. Acuérdate cuando venías huyendo de tu hermano. Y entonces ahí le recordó a Jacob cuando él, ¿verdad?, venía angustiado porque su hermano Esaú lo quería matar, y él salió con las manos vacías de su casa, dejó a su mamá, a su papá, y venía sin nada. Y en el camino, hermano, en el desierto, él solamente agarró una piedra en ese lugar. Y dice la Biblia que ese lugar se llama, en la región de Harán, pero que ese lugar antes se llamaba la ciudad Luz, se llamaba ese lugar donde él decidió descansar. Se sentía agotado, angustiado, y se tiró al suelo, y lo que tuvo ahí a la mano es una piedra. Dice que la usó como almohada, como cabecera, y ahí se durmió. Y en ese lugar tuvo un sueño que cambió totalmente su vida. La Biblia dice que en el sueño, ponme atención, en el sueño él vio que en el lugar donde estaba, ahí donde él estaba durmiendo, de repente se abrió, ¿verdad?, el cielo, una puerta en el cielo, y de repente bajó una escalera del cielo y se apoyó ahí en el lugar donde él estaba, en la tierra, y comenzaron ángeles a bajar, ángeles que bajaban, ángeles que subían, y vio una actividad angelical ahí. Vio activo el reino espiritual de Dios, vio a esos ángeles ahí. Y entonces cuando él vio eso, en ese lugar, la palabra de Dios habla que allí, en ese lugar, el Señor le comenzó a hablar. ¿Cuántos han leído eso? El Señor le comenzó a hablar. Dice que ángeles subían y descendían en esa escalera, y el Señor le habló y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Te voy a decir esto, es muy importante. No sé si eres hijo de pastor o tus padres son cristianos, pero yo creo que nuestro trato con Dios es personal. Si tú no tienes un encuentro personal con Dios, y es un trato individual, yo no dependo de que si mis papás son cristianos o mi mamá ora por mí, sino que Dios quiere que tú lo conozcas a Él personalmente, no lo que otro te contó, sino que tú tengas un encuentro personal con Dios. Amén. No porque esta es la religión de mis abuelos, de mi papá, de mi mamá, sino que usted sabe que Dios es un Dios trigeneracional, multigeneracional. O sea, Dios trató primero con el papá de él, que era Abraham. Dios se le apareció a él, se manifestó a él. Luego a su descendencia, a Jacob, ¿verdad? Él en ese momento no conocía al Dios de su padre. Sí había oído a su padre que él amaba a ese Dios, pero ahora viene y se le aparece y le dice: yo soy el Dios de tu papá, ¿verdad? Y soy el Dios de Isaac.
y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré en donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Wow, esta es una palabra para todos aquellos que estamos aquí como forasteros en esta tierra, ¿no? Como extranjeros en tierra extraña. Porque así estaba Jacob, en una tierra extraña que él no conocía, pero el Señor le dijo: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y te volveré a traer a esta tierra. Y le dice la promesa, ¿no? Porque no, esto me gusta a mí. Porque a veces tú has pensado que Dios como que empieza un trabajo, o Dios te promete algo, pero luego Dios se retracta y Dios se olvida y te deja en el medio camino, ¿no? Pero luego le dice el Señor a Jacob esta palabra, ¿no? En esta experiencia maravillosa: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Amén. No te voy a soltar hasta que yo cumpla lo que yo te he prometido. Wow, eso es algo que cualquiera, hermano, siente que en ese momento su fe es afirmada, porque Dios te está hablando y te está diciendo: no te voy a dejar, no voy a dejar hasta que cumpla lo que yo te he prometido. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando despertó Jacob del sueño, y ahora te voy a decir algo muy interesante. Cuando despertó Jacob de su sueño, él dijo: ciertamente Dios está en este lugar. Pero luego dice: y yo no lo sabía. Esta es la primera parte que vamos a tocar. Les voy a compartir esto. ¿Por qué Dios quiere que nosotros regresemos a las mismas experiencias de antes? Porque muchos no entendemos todavía. Hay cosas, y yo he predicado, por ejemplo, mensajes que hay hermanos que lo he predicado y vuelvo a predicar otra vez sobre ese tema, y me dice: ahora entendí, pastor, lo que usted estaba tratando de enseñar, porque la primera vez no lo entendiste. A eso se le llama como revisitar. Esta palabra la estudié yo en castellano, ¿no? Y se utiliza mucho para aquellas personas que estudian arte o letras. Entonces dice: cuando tú lees un libro, tú puedes leer un libro, por ejemplo la Biblia. Tú puedes leer un pasaje de la Biblia y después vuelves después de otro año y lees otra vez. Por eso es que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, porque la mayoría de libros, lo más que puedes leerlo son 3 veces o 4, te cansa. Pero algunos tienen libros favoritos que lo vuelven a releer, y eso significa como revisitar otra vez el lugar y verlo desde un nuevo enfoque, desde una perspectiva diferente, porque vas a aprender algo nuevo. Amén. ¿Cuántos se han fijado que a veces yo he predicado un mensaje del mismo versículo, pero con otra perspectiva? Amén. Entonces parece el mismo huevo, pero ahora el huevo es pasado por agua, el otro es revuelto, el otro se lo doy en fritura, una qué sé yo. Entonces, diferentes formas. ¿Cómo le llaman? El omelette. Ah, qué rico omelette. Están también los huevos, ¿cómo se llama? Que los cocinan con vinagre. Y ¿cómo se llaman esos huevos? San Bernardino, ¿cómo es? Benedictos. Deme huevos benedictos. Y esos solo son pasados por agua, pero son deliciosos. Amén. Hay algunos que no han probado eso, pero ve, del mismo huevo. Pero la palabra de Dios es algo tan rico que la podés, o sea, por eso Dios dice: revisita otra vez. Por eso yo les recomiendo a ustedes, cuando escuchen un mensaje aquí el domingo, tomen nota, estúdielo, óigalo otra vez, porque no lo captaste.
Entonces, como Dios sabe que los seres humanos somos así, ¿verdad? Que no retenemos y no asimilamos todo el contenido, ¿verdad?, que Dios quiere darnos. Entonces Dios dice, revisita. Entonces eso es lo que le está diciendo Dios a Jacob: vuelve a Betel, porque has olvidado lo que pasó ahí. No has entendido lo que te pasó ahí. Amén. Y le voy a decir algo, hermano: usted no puede ir hacia un futuro si usted no conoce su pasado. Amén. ¿De dónde viene el origen, el diseño? ¿De dónde viene usted? ¿Cómo va a saber usted hacia dónde? ¿Cuál es su propósito o cuál es la voluntad de Dios para su vida si usted no conoce cuál fue el diseño original? ¿Está conmigo? Perdón. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Oh my God. Por eso me gusta la palabra de Dios, porque yo le siento un gran sabor a esto. Cada día hay un manjar diferente. Amén. Hay alguien que dice que la palabra de Dios, como la primera Biblia que se imprimió en la historia, fue en la imprenta de Gutenberg, que él fue el inventor de la imprenta. Y la portada de esa primera Biblia era un oso comiendo un panal de miel, porque el Salmo dice que tu palabra es dulce como la miel del panal, ¿no? Entonces, pero ¿a quién dice a mí no me gusta la miel? Pero ¿cómo la miel, a cuánto la miel no aburre? Amén. Es algo delicioso, pero cada día encuentras que hay más y más y más, y entonces te vas encantando de eso, y tu deleite es la palabra de Dios y el conocimiento, la sabiduría. Pero esto no es solamente para pelear con gente, o es para decir yo tengo la mejor doctrina, yo tengo la verdad, usted tiene otra cosa, son herejes. No es para estar atacando gente. Yo te estoy hablando que la palabra de Dios es para conocer. La palabra de Dios te lleva a la relación con Dios, a conocer a Dios. Es la revelación de quién es Él. Amén. ¿Está conmigo? Ok. Te lo voy a explicar así, de esta manera. La religión es el método humano, un vehículo humano para reconectar a los hombres con Dios. Porque la palabra religión significa religar, o sea, reconectar al ser humano con Dios. Ese es el intento de la religión. La teología es el hombre estudiando a Dios, tratando de entender y conocer a Dios. La revelación es Dios dándose a conocer como Él es en realidad. Entonces, en la teología tú puedes tener mucho conocimiento, pero la mejor forma de conocer a Dios es tener una revelación. Y eso es lo que Jacob tuvo, una revelación directa, que se le apareció Dios. Diga, se le apareció Dios. Amén. Mientras usted, yo te voy a decir, yo fui muchos años una persona de una iglesia tradicional, muy conservadora. Teníamos muchos prejuicios sobre manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. Así que yo, lo único que yo pensaba era la letra, la palabra, y eso era. Y lo demás decía, eso no importa. O sea, yo pensaba que eso era todo. Pero yo nunca había experimentado un encuentro como lo que tuvo Jacob, ¿verdad? Porque Dios en ese momento, cuando Jacob tuvo esa experiencia, ¿sabe qué dijo él? Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Eso es lo que pasa en muchos cristianos, hermano, que vos te quedaste solo a la letra, a dedicarte a mucho activismo en una iglesia y a socializar, pero te has olvidado de que Dios te quiere llevar a tener experiencias con Él. Y entonces yo desarrollé algo que muchos de nosotros tenemos que desarrollar, y es ser sensible y perceptible al mundo espiritual invisible que nos rodea. Póngame atención a esto, esto es importante. Wow.
Entonces yo hablo mucho y por eso la iglesia se llama iglesia atmósfera. Porque, ¿cuántos quieren que me vaya más profundo en esto? Ok, dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Va, tú puedes estar parado en un lugar donde Dios está frente a ti y tú dices, Dios no me ama, me siento tan lejos de Dios, Él no está aquí. Y a lo mejor está allí, pero como tú no sabes cómo percibir, cómo poder ser perceptible a la presencia de Dios, o se ha endurecido tu corazón, o eres una persona escéptica, te has convertido en una persona casi como un ateo, que ya no crees que Dios es real. Pero por eso es que cuando uno ha tenido una experiencia, le digo, yo pasé de ser un religioso a tener una experiencia viva. A mí no me puede venir un ateo a decir Dios no existe. Yo le podría decir, hoy en la mañana estuve con Él. Le voy a decir esto, por favor, escúcheme con atención lo que le voy a decir. Yo he entrado a ámbitos, a atmósferas de la presencia de Dios que usted todavía no ha experimentado. Por eso yo me cansé de la religiosidad, porque yo trataba de orar como ora cualquier religioso, ¿no? Y me cansaba la oración. Pero hoy puedo entrar, o sea, a la presencia, ¿verdad?, de Dios, y experimentar esa atmósfera de la presencia de Dios. Y yo les quería compartir esto porque Jacob en ese momento, él no sabía. Su papá sí, él ya había entrado a esos ámbitos, a esas esferas de la gloria de Dios, a esa dimensión de la gloria de Dios. El papá sí sabía, ¿verdad? Isaac, que era su papá, y también Abraham había tenido experiencias, pero Jacob todavía no entendía. Él pensaba, wow, este lugar, dice, cuán terrible. Fíjese que esa palabra en inglés se traduce a awesome, God. Y esa traducción del español, porque para cultura, ¿por qué explico eso? Porque para muchas culturas terrible es decir, qué terrible este niño, qué travieso, ¿no? Para un argentino terrible saber qué sería, ¿no? Para muchos terrible es, este es malvado. No, pero en la traducción me gusta del inglés, porque es terrible, significa algo extremadamente impresionante, algo extraordinario, asombroso, que inspira admiración y respeto. Algo que nunca él había visto. O sea, él dice, este lugar donde se me apareció el Señor, dice, no es otra cosa. Y él dijo, esta es casa de Dios. Y por eso le llamó a Betel. De allí viene la palabra, diga Betel. La palabra Betel significa casa. Bet es casa en hebreo, y Él es Dios. Amén. Por eso cuando Jesús clamaba en la cruz, él decía, Elí, Elí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es Dios, y Bet es la casa de Dios. En este lugar habita Dios. Wow. Entonces él no sabía que estaba ahí, tan cerca Dios de él. Y dice que después dijo, esto no es nada menos que casa de Dios. Y luego dijo otra palabra, ¿y qué? Pues hay hermanos que dicen, mi oración, pastor, ni al techo de la casa sube. Yo siento que Dios no me oye. Yo siento que mi oración es en vano. Pero en ese momento Jacob vio una puerta abierta en el cielo. Amén. Amén. Diga puerta abierta. Diga, cuando Dios te muestra una puerta en el cielo, ¿qué significa eso? Vaya, dígame. ¿Para qué sirve una puerta? Vaya, ya se lo voy a poner más fácil. ¿Para qué sirve una puerta? ¿Ah?
Y entonces, cuando tenés una puerta, tú sientes el cielo cerrado cuando nada te va bien en la vida, cuando todo te está yendo mal, pero cuando la puerta se abre, amén. Cuando la puerta se abre, hay acceso. Me gusta esa palabra. Tenemos acceso, diga. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso al cielo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora se lo voy a explicar a ustedes más despacito. Siento la presencia. No, es que cuando hablo de este tema yo ya siento que estoy en la presencia de Dios aquí. ¿Saben ustedes? Como dije, usted no puede ir a cumplir su propósito porque usted siente como que hay una crisis existencial en su vida. Usted dice: yo siento que no tengo razón de por qué vivir, no sé cuál es mi propósito ni hacia dónde voy. Por eso es importante saber para qué Dios te diseñó, con qué propósito. La gran pregunta es, volvamos al diseño del fabricante, ¿verdad? ¿Para qué Dios creó al hombre? Cuando Dios creó a Adán, lo hizo del polvo, dice la Biblia, ¿no? Y por eso a nosotros nos llaman humanos, porque la palabra humano viene de homus, que significa polvo. Amén. Eso significa humano, significa eres polvo. Pero a ese polvo Dios le sopló espíritu, vida espiritual, y el hombre tuvo vida espiritual. En otras palabras, los seres humanos, tú y yo, somos seres bidimensionales. Dios nos creó, porque tú te preguntas, ¿para qué Dios hizo el cielo y la tierra? ¿Qué propósito tuvo en la eternidad Dios de decir: voy a hacer un cielo, una tierra con una atmósfera así y así, voy a crear animales, árboles, y voy a poner a un hombre, a un animal ahí? Porque los hombres somos animales también. La palabra animal viene de alma que se mueve, que vive, alma viviente. Así que voy a poner todos estos animales ahí. ¿Cuántos saben que pertenecemos al reino animal? El Homo sapiens. Entonces, pero Dios, a diferencia de todos los animales, al hombre le puso aliento, espíritu. Y por eso tú no te sientes satisfecho con nada que has hecho en la vida, porque esa necesidad que tú sientes no es ni de sexo, no es ni de una mujer. Hay mujeres que le dicen al novio, ¿verdad? Si te sientes triste, mi amor, yo voy a llenar tu vacío, te voy a curar tu corazón. ¿Qué? Ya. La mujer no llena completamente la necesidad del hombre. El único que puede llenar ese vacío del hombre es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo creó así. Ok, te imaginas tú a Dios, ¿verdad? Creando el cielo y la tierra. Wow. Fíjate, póngame atención. Y luego Dios crea un lugar que le llama Edén. Y en ese Edén, vamos a decir, era como un territorio que estaba puesto ahí. Y ahí en ese lugar descendía Dios. Y se le llama como un portal del cielo, ¿verdad? Porque en ese lugar también bajaban ángeles, subían, Dios descendía, ascendía al cielo. Y en esa atmósfera del Edén, póngame atención que esto es importante. En esa atmósfera donde Dios puso al hombre en el Edén, era una atmósfera donde nadie se enfermaba. Nadie tenía problemas emocionales, había una paz absoluta. Y había un gozo inefable ahí. Y te sentías tan lleno, tan realizado, ¿verdad? En ese lugar llamado Edén, porque había una atmósfera distinta. Te voy a explicar esto así.
Yo he escuchado unos documentales de hasta científicos que han querido ir a unos pueblos suramericanos, no sé si Ecuador o Perú, algo así, de pueblos aislados donde la gente es longeva y wow, allí los matrimonios duran. Y no se muere la gente rápido. Y viven más de 100 años. Y entonces la gente dice, vamos a ir a investigar sobre el environment, el medio ambiente. ¿Por qué razón esta gente no se muere ahí? Vive mucho tiempo. Entonces en el cielo, en esa atmósfera, lo que pasaba es que nadie se moría. Ahí tenemos nosotros a Adán, Matusalén, que vivía, wow. Imagínate tener una suegra 1000 años. Vivían 900 años, imagínate. Tener una suegra. Era un matrimonio bien largo. Hay algunos hermanos, uno les pregunta y usted está, sí, estoy casado, disculpe, ya. Le falla el subconsciente, ¿no? Sí, estoy cansado, no, casado quiero decir. Pero la cosa es de que la vida era longeva, y duraban mucho los hombres. Bueno, pero cuando salieron del huerto del Edén, de esa atmósfera, de ese portal del cielo, los hombres empezaron a experimentar achaques de enfermedad. Y los años comenzaron a reducirse, ¿verdad? Y todavía, de los que quedaron todavía de haber absorbido ese fragmento de esa gloria, de esa atmósfera que había ahí, todavía la gente vivía 200, 300 años todavía. Y así fue bajando el nivel o los años de vida. De tal forma que ya cuando escriben los salmos, David dice, los años del hombre más robustos son los 70 años, ¿no? ¿Verdad? Yo aquí hay hermanos que son de 70 años y son bien fuertes. ¿Verdad usted, hermano? Ya llegó a los 70. Mire, yo tengo esperanza, hermano. Y yo aquí estaba pensando retirarme, hermano. Con esta gente así, no, hombre, sí. Tienen fuerza. Más fuerza que jóvenes. Los jóvenes, levantad. Ay, es que me duelen los huesos. Ay, es que me duele aquí. Están muertos ya. A mí me anima la hermana María, ¿verdad, hermano? ¿Quién otro más aquí que tenga más de 70? ¿Alguien más que tenga 70? Aquí está, hermana. Sí. Hermana Carmencita, ¿quién más? Wow. Admira. Yo no le digo mi edad porque no. 70, bueno, salió otro valiente ahí que dijo su edad, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, pero usted tiene fuerzas todavía, ¿no? Sí, solo para romper el hielo, ¿no? En una ocasión fuimos a Ottawa a un partido de fútbol con otra iglesia, ¿sabían ustedes, hermano? Y llevamos un equipo de acá, ¿verdad? Y el portero que llevábamos era el hermano Omar. Entonces, cuando él se puso en la meta, aquellos eran bien fuertes, hermano, los de la otra iglesia, jóvenes, así, matones. Y yo les oí decir así, ay, me da lástima tirar a la meta, porque lo vamos a asumir con todo y la pelota, me dijo. No, pero este hombre ha sido un buen futbolista, ¿verdad? Usted ha sido un buen portero, ¿no? Ha sido entrenador también. Así que los jóvenes cuando vieron, tírenle más fuerte, tírenle, porque ya no entraba la pelota. Así que tenemos gente aquí fuerte y eso, qué bueno, amén. Así que los jóvenes tienen que animarse, ¿verdad? Y hacer la obra de Dios. Hoy estaba orando en la mañana y decía, Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Y es cierto que
mientras el día dura, que hagamos la obra de Dios, porque cuando la noche viene ya no se puede hacer nada. Entonces mientras estamos todavía fuertes, hagamos la obra del Señor. Pero también el servicio a Dios lo mantiene a uno, porque si el hermano Juan fuera alguien que dijera: ni voy a ir a la iglesia, me voy a quedar viendo televisión, no le voy a servir a Dios, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No, ese hombre ha decidido servirle al Señor. Entonces la fuerza que él tiene es de arriba. Gloria a Dios. Bueno, entonces ya sabemos que hay atmósferas donde tú te puedes mantener emocional, espiritualmente renovado. Es decir, lo que el Señor estaba diciendo a Jacob es: te veo, Jacob, que aquí estás en este lugar mal, como que ya no te acuerdas de la experiencia que tuviste conmigo. Porque mire lo que estaba pasando ahí. ¿Saben ustedes que los hijos se le estaban casando con mujeres paganas? Y estaban hasta adorando ya ídolos. Pues cuando él se regresó, dijo: dejen los ídolos, suelten los ídolos, dejen todas las vestimentas que andan, porque a saber cómo andaban vestidos. Dejen todo y muden todo y santifíquense, porque vamos a ir a hacer un altar a Dios en Betel, donde se me apareció el Señor. Diga: donde se me apareció el Señor. He tenido experiencias, hermano, de encuentros, pero reales con Dios. Yo no vivo una religión, yo vivo una realidad. O sea, es algo que quiero que todos ustedes, porque yo lo que puedo hacer es activarlos a ustedes también a entrar en esas esferas, en esos ámbitos de la presencia de Dios. Porque si no, la vida cristiana es un cansancio, es un aburrimiento. Tenemos que aprender a entrar como Jacob a esos lugares. Él dice: yo no sabía que este lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Hay muchos andan ahí, hermano, y sienten que el cielo es de hierro, el cielo está cerrado. Pero a lo mejor, hermano, el cielo está abierto sobre su cabeza, pero no lo saben. Y las bendiciones están ahí, pero no saben cómo bajarlas. Amén. Está conmigo en esta hora. Y usted sabe que Jacob allí en ese lugar tuvo experiencias gloriosas. En ese desierto, sabe que él también vio unas compañías de ángeles. Dice que unos estaban aquí de este lado y otros estaban al otro lado, hermano, custodiándolo, cuidándolo. Y entonces a ese lugar le llamó Mahanaim, que significa: entre dos campamentos estoy. ¡Wow! Dios ha puesto dos campamentos para cuidarme y protegerme. No estoy solo en este. No, usted no se alegra. Usted. ¿Por qué? Si usted supiera que hay ángeles alrededor de usted, usted no estuviera así todo deprimido. Aquí todo no me siento. El frío de afuera no se va. El frío no se va. Y los ángeles están ahí esperando su oración, ¿verdad? Y están allí los ángeles para apoyarlo. Pero usted no ve el mundo espiritual. Dice: qué terrible este lugar, qué maravilloso este lugar, qué increíble este lugar. Yo no sabía esto, y ni lo sabía, que Dios está aquí en este lugar. Con esas experiencias yo le pido a Dios que entre a mi cuarto. Así, estas son mis oraciones. Entra ahora, Señor. Ven, entra. Porque yo lo necesito. Y tú necesitas regresar a Betel a tener encuentros con Dios. Te has olvidado de los encuentros y te has quedado como un religioso. Vuelve a un encuentro con Dios. Amén. Yo creo que cuando tú te convertiste al Señor, de verdad tuviste un encuentro. Cuando tú lloraste, sentiste algo que te levantó de tu asiento y dices: no sé qué pasó, me siento aliviado, liberado, me siento perdonado, me siento que algo pasó en mi vida.
pero hoy ha pasado el tiempo y ya no siento a Dios. Me siento culpable, me siento que Dios me ha dejado. Porque hay que volver nuevamente a esos lugares, al pie de la cruz. Hay que ir siempre a esos lugares donde Dios te va a recordar que sus promesas, Él te va a decir: no te dejaré hasta que no haya hecho lo que yo te he dicho. Amén. Wow, la presencia de Dios está aquí. ¿Quieren que le diga algo? Que Dios ha puesto, que hay portales de Dios en esta tierra, fíjese, y que muchos no saben. Y este lugar donde Jacob tuvo experiencia eran lugares de encuentro. Allí se le apareció Jesús también y luchó con él toda la noche en esos lugares. Y allí le llamó ¿cómo le llamó? Peniel. Le llamó otro nombre, Peniel, porque dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces Peniel significa: vi el rostro de Dios. Déjeme decirle, no sé qué fuera de mi vida cristiana si yo no oyera la voz de Dios, no viera a Dios. Estamos hablando del rostro. Les voy a explicar esto rapidito para que ustedes no se me asusten. Hace poquito estábamos hablando con mi hijo Jonathan, porque él me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Y por qué la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva? Aún Jesús dijo en San Juan, si usted lee del capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás, pero Jesús, su Hijo, le ha dado a conocer. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué es lo que vio Moisés? Porque él dice que hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué vio Jacob? Porque él dice que vio a Dios, su rostro. Entonces yo le dije: mira, hijo, hasta que nosotros tengamos un cuerpo glorificado, vamos a ver a Dios totalmente en toda su esplendor, en toda su gloria, en su plenitud. Pero ahorita Dios nos permite, porque vamos a decir que cuando Dios se aparece a nosotros, como se le apareció a Jacob Jesús, ¿no?, en forma de un ángel, a eso se le llama teofanía, o una como Dios tomando forma de humana, ¿no?, para que vos podás entenderlo, y Él se rebaja como a tu humanidad. Pero si estamos hablando de Dios, que ni los cielos ni los cielos pueden retener su gloria, ¿no?, contener su gloria. Yo sé que si estamos hablando de ver la gloria de Dios en su totalidad, es imposible. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés: no me verás mi rostro. Él le dijo: yo quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Él le dijo: no me vas a ver todo porque no vas a poder resistir, pero yo voy a poner mi mano para protegerte y me vas a ver mi espalda, mis espaldas, ¿verdad? Cuando yo haya pasado, me vas a ver. Les explico esto porque a mí un cristiano que era así, de esos muy religiosos, hasta se enojó conmigo porque yo le decía: en mi oración yo veo a Dios. Creo que no, si yo no oyera a Dios, sentiría que mi oración no tiene sentido. O sea, me sentiría muy religioso, orando al vacío, ¿no? Pero yo puedo percibir el rostro, como lo que dijo: yo estaba aquí, pero no sabía que Dios estaba allí. Entonces yo aprendí a percibir cuando Él entra. Puedo sentir el viento, así como cuando alguien entra y pasa el viento donde Él pasa cerca de ti. Puedo tocar la atmósfera de cuando he entrado en esa atmósfera de la presencia de Dios. Puedo oír la voz de Dios, puedo ver el rostro de Dios, la sonrisa de Dios. Y todo eso ha sanado mi vida, ha liberado mi vida. Y yo sé que hay cristianos que no pueden ver eso, y por eso les cuesta mucho ser libres o ser sanados. Pero yo quiero en este momento activarte para que tú puedas entrar en esas esferas, en esos ámbitos de la presencia de Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Ok. Yo no te estaría enseñando algo
que solamente es conocimiento, porque eso no va a impactar ni te va a tocar tu vida. ¿Está conmigo en esta hora? Ok, yo termino en este momento. Pero ¿cuántos en esta hora tienen deseo de tener encuentros con Dios? Oh, ok, póngame atención. Y ese que no todas las personas quieren encuentro con Dios. Me van a poner ahí arriba. Vamos a entrar en una inmersión ahorita. Ok. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia? Porque se ha vuelto esto una palabra tan trillada, tan popular, que dice, no, la presencia de Dios estaba en la iglesia. Tal vez porque sentiste un toque o electricidad, algo así, pero ya no se sabe ni qué es la presencia, ¿no? Pero yo te estoy hablando de entrar a la presencia de Dios. Y donde puedas, como Jacob, tener estos encuentros. Vuelve a tu Betel, o si no has tenido un Betel, este es el día. Amén. Que una persona que ha tenido encuentros de este tipo, póngame atención, no duda de su fe. Jamás se apartará de los caminos de Dios. Yo quiero que tengas esto hoy. Los que tienen una religión, esos son fáciles, que dejen la religión. Pero los que han tenido encuentros con Dios, así reales, tangibles, muy difícil que dejen a Dios. Vamos a ponernos de pie un momento. Ok. Vamos a hacer algo. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la activación? Ok. Yo quiero que levante su mano los que quieran ser activados para tener encuentros cara a cara con Dios, que quieren entrar y tenga cuidado que va a tener encuentros. Si se va, ahí va a ver, y lo puede tener en la casa, en el carro, no sé dónde, pero se le va a aparecer el Señor. ¿Está listo? Ok, levante su mano ahí donde está. Ok, Padre, gracias. No ceso de darle gracias a Dios, porque yo le digo, Señor, gracias porque me has permitido esta dicha de conocerte así, de forma tan personal, tan cercana, de entrar a tu presencia. Y yo sé que esto no es algo que solamente es para mí, es para todos ustedes. No es de alguien iluminado, no es de alguien exclusivo, es para todos. Así que si tú quieres tener encuentros, yo quiero activarte en este momento a entrar en la gloria. Cierra tus ojos un momento. Vas a poder ver el rostro de Dios, vas a oír la voz de Dios. Ahorita mismo hay personas que Dios les va a hablar algo y te va a tocar. Y eso que te va a decir Dios ahorita te va a ayudar, te va a sanar. Siento la presencia de Dios ahí. Hay personas que ahorita les va a estar hablando a su oído Dios. Y va a decir, wow, no sabía que Dios hablaba. Dios era tan real. Hay personas que Dios se va a acercar hoy tanto a sus vidas. La presencia de Dios como nunca va a venir a sus vidas, sobre sus vidas. Aleluya. Yo siento que este lugar es una puerta del cielo, es cielos abiertos aquí. Y por lo tanto yo creo en ángeles que bajan, que suben, ángeles que están aquí alrededor nuestro. Pero Señor, yo no lo sabía que tú estás aquí. Qué triste está ahí Dios, pero tú no lo sabes. Tú no sabes que Él está ahí. Padre, te pido que en este momento les abras los ojos espirituales a este pueblo para ver el mundo invisible, el mundo espiritual que nos rodea. Que ellos vean que es más real que la persona que están viendo frente a sus vidas. En el nombre de Jesús, yo voy a contar hasta 3 para encuentros de transformación. Y yo voy a pedir por encuentros también que tus hijos tengan, porque cada uno de tus hijos, Abraham tuvo un encuentro,
Isaac tuvo un encuentro, Jacob tuvo su propio encuentro. Dile al Señor: yo quiero que mis hijos tengan un encuentro personal, pero yo primero quiero tener un encuentro contigo, cara a cara. Padre, háblale a esa persona que está aquí, Señor, que se siente solo, que se siente morir, que se siente que nadie lo ama. Muéstrale tu amor. Muéstrate, Dios, abrázalo. Aleluya. Dios no está enojado contigo. Dios no te está culpando de nada. Tú dices: yo no merezco que Dios me bendiga, ni merezco su amor. En este momento quítate eso de la mente, rompe eso, y Él va a venir en esta hora. ¿Por qué? Porque tú lo mereces. No, es por gracia, es por amor a su Hijo. Hoy va a venir, ahí está la presencia de Dios. Vas a tener un sueño, vas a tener visión, o Dios te va a hablar, o Dios va a hacer algo que vas a decir: qué terrible. Oh my God is an awesome God. Es glorioso. Y yo no sabía que estaba aquí, y que ahí en mi apartamento, en mi dormitorio, estaba Dios. Yo no sabía que Él estaba allí. Quizás yo ya no lo veo, yo me he apartado, yo me he endurecido mi corazón, que ya no lo percibo. Él está ahí. Aleluya. Padre, danos sensibilidad. Voy a contar hasta 3 y yo voy a activar en este momento. 1, 2, 3. Yo creo en la activación, Padre, y en este momento yo activo a todas las personas que están aquí. Yo los activo, Señor, para que todos mis hermanos puedan tener encuentros gloriosos contigo, encuentros reales, con la presencia tangible, con la presencia real, aleluya, de Dios ahí. En el nombre de Jesús quito todo, rompo todo argumento religioso, rompo todo paradigma que te dice que no es posible que tú puedas ver a Dios cara a cara, cuando en Corintios dice que por el Espíritu nosotros podemos ver a Dios cara a cara y ser transformados de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, muéstrales tu rostro, hazle oír tu voz, tócalo, abraza esa vida, libéralo, sánalo, sana esa vida, libéralo por completo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muéstrale tu amor, Padre bueno. Dios no está enojado contigo, Dios no te condena, Dios no te rechaza, Él te ama. Recibe, recibe. Aleluya. Ahí está la presencia de Dios. Padre, yo quiero tener un Betel contigo. Yo quiero un Betel. Diga conmigo: yo quiero un Betel. Llévame a mi propio Betel. Aleluya. Donde pueda oír tu voz, Señor. Jacob llegó a Betel con angustia. La palabra angustia es depresión. Llegó con angustia y Dios lo sanó. ¿Qué lo sanó? Su presencia, su voz. Él te puede sanar en este día, te puede liberar, pero tienes que aprender a oír esa voz de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Yo apago en este momento toda voz del diablo y de los demonios que te dicen cosas malas, y ahora abro el receptor del Espíritu donde Dios te va a hablar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Wow, siento la presencia de Dios muy rica, muy poderosa. Aleluya. Hay una atmósfera en donde tú vas a ser renovado. Hay una atmósfera. Dios te ha creado para ser un hombre espiritual. Te dio aliento de vida
para que tú puedas verlo a Él, tener relación con Él, hablar con Él. Así que tú no eres un animal físico, tú eres una persona espiritual. Así que activa esa área del espíritu ahora, se activa ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Encuentros con la cruz de Cristo, encuentros con el crucificado, encuentros con el resucitado, encuentros con la gloria de Dios, aleluya, encuentros con la presencia de Dios, encuentros ahora en el nombre de Jesús. Siento una unción que va en ascenso en el nombre de Jesús, aleluya. Dios te va a hablar ahora directamente, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Wow, gracias. Gracias, Señor, gracias, aleluya.